Buenos días, mi nombre es Adrián Santos Macías, soy residente tercer año de Anestesiología y Reanimación del Hospital Costa del Sol de Marbella y vengo a hablaros sobre el manejo del dolor en los pacientes en urgencias. Lo primero de todo, me gustaría daros la enhorabuena a todos y a cada uno de vosotros por haber podido escoger la especialidad que queríais y en el hospital que queríais, y felicitaros por lo afortunados que sois de haber podido escoger vuestra plaza y de disfrutar los próximos 4 o 5 años en este hospital. Algunos más afortunados que otros, como es el caso de Javier, que ha querido decantarse por la anestesia, gran acierto por su parte, y nada, enhorabuena y bienvenidos a todos. Vamos a empezar haciendo una breve mención sobre qué consiste el dolor, que la podemos definir como una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a un daño real o potencial de los tejidos. ¿Por qué es importante el dolor? Porque cuando un paciente viene a urgencias, además de querer conocer qué es la patología que tiene o la causa de su dolencia, también quiere que le aliviemos el dolor. Y porque el motivo por el que un paciente viene a urgencias a veces es simplemente porque le duele. Y desde el punto de vista del residente, que es el que va a estar ahí al pie del cañón en la puerta de urgencias, aliviar o conseguir el alivio sintomático del dolor es importante porque un paciente siempre espera mejor sin dolor. Dentro de la clasificación clínica del dolor encontramos dos grandes grupos. Por un lado, el dolor nociceptivo, que es aquel dolor causado por el estímulo directo de una serie de receptores localizados en los diferentes tejidos del cuerpo y que como particularidad son los que mejor responden a los antiinflamatorios y a los opioides. El otro gran grupo de esta clasificación es el dolor neuropático, que es aquel dolor que está relacionado directamente con la lesión nerviosa periférica, que clínicamente se manifiesta como una sensación de quemazón o de pinchazos y que particularmente va a responder mejor a coadyuvantes como los anticonvulsionantes y los antidepresivos. Dentro de los dos grupos, el dolor más frecuente, al menos el que más nos vamos a encontrar en la puerta de urgencias, es el dolor nociceptivo. ¿Cómo podemos evaluar el dolor de un paciente que entra por urgencias? Pues principalmente tenemos una herramienta muy simple y muy útil que es la escala visual analógica, que como su propio nombre indica, es una escala donde visualmente el paciente puede elegir o asignar una puntuación numérica sobre el tipo de dolor que el paciente presenta en el momento actual. Bueno, ¿y qué fármacos tenemos para el tratamiento del dolor? Pues bien, la Organización Mundial de la Salud en su momento elaboró un protocolo basado en diferentes escalones terapéuticos para el manejo del dolor. En el primer escalón encontramos una serie de fármacos con una menor potencia analgésica, como son los antiinflamatorios no esteroideos, el paracetamol o el nolotil. Un segundo escalón en el que encontramos opioides débiles, como pueden ser la codeína o el tramadol. Y un tercer escalón para aquellos fármacos considerados como opioides fuertes, como son la morfina, el fentanilo, la oxicodona o el tapentadol. Todos ellos apoyados por una serie de fármacos que, si bien no tienen actividad analgésica per se, sí que actúan como coadyuvantes y ayudan no solo a controlar el dolor, sino a reducir las dosis de los fármacos previamente mencionados. Empezamos por el primer grupo de fármacos, catalogados como analgésicos no opioides, y cuyo principal grupo son los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos. Como su propio nombre indica, son un grupo de fármacos con acción antiinflamatoria y analgésica. Es muy importante tener en cuenta que la prescripción de estos fármacos debería hacerse para el manejo agudo del dolor y nunca como medicación crónica. ¿Motivo? Pues por las grandes reacciones adversas relacionadas con este tipo de fármacos y los efectos secundarios, principalmente reacciones alérgicas, gastrolesión, hipertensión o fallo renal, y mucho cuidado con los pacientes asmáticos que son especialmente sensibles a este tipo de fármacos. Entre los grupos de riesgo entre los que se desaconseja el uso de este tipo de fármacos encontramos a aquellas personas de avanzada edad, personas con antecedentes de hipertensión, de fallo renal o de ulcus péptico. Disponemos de una serie de vías de administración a través de lo cual podemos administrar este tipo de fármacos. La vía más común y la más indicada para aquella medicación que vayamos a pautar o a prescribir a nivel domiciliario es la vía oral. Entre los antiinflamatorios que disponemos para administrar por esta vía encontramos el más común de todos, que es el ibuprofeno,
cuya principal indicación es para el dolor leve o moderado y cuya pauta pues es la que veis ahí, que es 400 miligramos cada 6 horas o 600 miligramos cada 8 horas. Cuando el dolor pasa de ser leve a ser moderado, podemos usar otra serie de fármacos con mayor potencia analgésica, pero también con mayor potencia de reacciones adversas secundarias. En este caso, uno de los más usados en este centro es el dextroprofeno, cuyo nombre comercial es el Enantium, que se suele administrar en una dosis de 25 miligramos cada 8 horas. Como alternativa al Enantium, tenemos pues otra serie de fármacos, como es el diclofenaco y el naproxeno, que se usan para el mismo rango de dolor, normalmente dolor leve o moderado, y que tiene pequeños matices o pequeños usos clínicos que lo diferencian de los demás. En el caso del diclofenaco, pues es un antiinflamatorio que va muy bien o que responde muy bien para el dolor musculoesquelético, y el naproxeno, que antiguamente se usaba para la migraña, pero que actualmente está desaconsejado su uso. Como alternativas a la vía oral, también disponemos de la vía parenteral. Esta vía la reservaremos principalmente para aquellos dolores irruptivos o dolores agudos de mayor intensidad, y dentro de este grupo encontramos la vía subcutánea, la vía intravenosa y la vía intramuscular. La vía subcutánea es la técnica de elección si preveemos que la resolución del dolor va a ser relativamente rápida. Se trata de una vía que es poco invasiva, relativamente cómoda para la enfermería y que nos va a permitir la administración de fármacos relativamente rápidos, aunque sí en cortos periodos de tiempo. Si vemos o preveemos que el control del dolor se va a demorar en el tiempo, nos decantaremos más bien por la vía intravenosa, que es un poco más invasiva, pero que nos va a permitir la administración de fármacos de forma muy rápida y en distintas pautas. Y por último tenemos la vía intramuscular, que es una vía que se está cayendo en desuso, principalmente porque es relativamente dolorosa para el paciente en función del fármaco y de la localización donde administremos la medicación, y por la potencial riesgo de producir accesos glúteos. Por lo tanto, de las tres es la menos recomendada. Dentro del amplio gama de fármacos que podemos administrar por esta vía parenteral, en nuestro centro principalmente disponemos del Enantium, que es el dextroprofeno, que se usa principalmente para dolor moderado, y el ketorolaco, que tiene una indicación similar al Enantium, aunque con mayor potencial gastrolesivo. La ventaja del ketorolaco es que además de vía intravenosa también se puede administrar por vía subcutánea. Dentro de este primer escalón analgésico, además de los antiinflamatorios no esteroideos, también nos encontramos con el paracetamol, que es un fármaco con acción analgésica y antipirética, pero que no se considera o que no está englobado dentro del grupo de los antiinflamatorios. La principal ventaja de este fármaco es que además de tener un efecto analgésico, nos permite aportar un efecto sinérgico cuando lo combinamos con uno o más antiinflamatorios. La dosis habitual suele ser de 1 gramo cada 8 horas, pudiendo aumentarse hasta 1 gramo cada 6 horas. La principal desventaja de este fármaco es que es un fármaco hepatotóxico y que está contraindicado o debería usarse rigurosamente en aquellos pacientes con hepatopatía severa o hepatitis viral. Y además del paracetamol, el otro grupo de fármacos es el nolotil, cuyo principio activo es el metamizol, que se trata de un fármaco con acción analgésica y antipirética, y que al igual que el paracetamol existen ciertas discrepancias entre considerarlo o no un fármaco antiinflamatorio. Presenta la misma ventaja que el paracetamol, que además de tener acción analgésica, presenta un efecto sinérgico cuando lo combinamos con uno o más antiinflamatorios, y la principal desventaja es que produce cierta reacción idiosincrática en cierta población de riesgo, concretamente población nórdica, en el que se han descrito casos de agranulocitosis y aplasia medular. En cuanto a la dosis, cuando lo usamos en forma oral, suele ser de comprimidos de 575 miligramos cada 6 u 8 horas. Cuando lo usamos por vía parenteral, normalmente 2 gramos cada 6 u 8 horas. Si pasamos al siguiente escalón analgésico, nos encontramos con los analgésicos opioides. Se trata de un grupo de fármacos que, si bien tienen una mayor potencia analgésica, también poseen una serie de efectos adversos más comunes. Entre ellos, y los más importantes desde el punto de vista de las urgencias, las náuseas y los vómitos, el broncoespasmo, la sedación y la depresión respiratoria. Iremos viendo cómo cada uno de ellos tiene una serie de peculiaridades, y en general la mayoría de ellos deberían evitarse en aquellos casos de cólico biliar, pues la mayoría, exceptuando la meperidina, causan espasmo del esfínter de Oddi. Lo que sí hay que tener muy en cuenta y tener siempre presente es que desde el punto de vista de las urgencias,
Estos son fármacos que se pueden usar perfectamente por cualquier facultativo para el control del dolor agudo. No obstante, para la prescripción crónica y el manejo crónico de estos pacientes deberían ser derivados o estudiados al menos por la unidad del dolor, que es una de las secciones que tiene el servicio de anestesiología y reanimación. Dentro de los opioides encontramos dos grupos. Por un lado, los opioides menores, en el cual vamos a resaltar el uso del tramadol, cuyo nombre comercial es el Ladolonta, o bien Zaldiar o Diliban, cuando la presentación es de tramadol asociado a paracetamol. Dentro de las vías de administración disponibles, resaltamos la vía oral, la vía intravenosa o bien la vía subcutánea. Es un fármaco relativamente cómodo de usar y muy útil en combinación con otros antiinflamatorios cuando queremos ayudar a controlar el dolor intenso. Entre las precauciones que debemos tener en cuenta, pues aquellos pacientes ancianos con antecedentes neurológicos o con patología respiratoria, pues como bien sabemos puede producir somnolencia, obnubilación, incluso cuadros convulsivos. El típico dicho de que para todos los males la dolonta, que no cura, pero un poco sí que atonta. Normalmente la posología que usamos de este fármaco, pues de 50 miligramos cada 6-8 horas, pudiendo duplicarse la dosis y administrar de 100 miligramos cada 6 u 8 horas. Y dentro del segundo grupo encontramos los opioides mayores, de uso clínico más frecuente y más común, la morfina y el fentanilo. Por un lado, la morfina, que la encontramos en preparaciones para vía oral y para vía intravenosa, lo reservaremos para casos de dolor muy intenso. Las dosis que normalmente se manejan en las urgencias es dentro de una ampolla de morfina, que suele medir 10 miligramos, administrar un tercio de mórfico, que suele ser unos 3,3 miligramos, y repetir la dosis cada 20-30 minutos hasta completar la ampolla. Tener mucha precaución en los casos de pacientes ancianos o pacientes con fallo renal, en los cuales habría que reajustar o disminuir la dosis, y siempre, muy importante, todo paciente que se le administre un opioide mayor debería encontrarse bajo monitorización, al menos en sala de técnicas. Un segundo fármaco es el fentanilo, que es otro opioide mayor con una potencia analgésica 100 veces superior a la morfina y que en este caso lo dejaremos solamente para tratamiento de rescate cuando no hay respuesta o hay una respuesta atenuada a la dosis de morfina. La principal complicación es que es un fármaco que produce bastante depresión respiratoria y siempre que se administre, al igual que con la morfina, el paciente debe encontrarse bajo monitorización estricta. Las dosis habituales suelen ser de 50 microgramos en dosis única, que dada la presentación que tenemos en nuestro hospital es 1 centímetro cúbico de dicho fármaco. Además de estar habituados en el manejo de la medicación para el dolor agudo, debemos tener en cuenta que existen otra serie de fármacos que, si bien desde el punto de vista clínico no vamos a prescribirlos en la puerta de urgencias, pero que sí que puede que el paciente ya esté tomándolos, bien porque hayan sido prescritos por otro especialista o porque se encuentren en seguimiento por la unidad del dolor. Se trata de una serie de fármacos que hay que tener muy en cuenta, por un lado para mantenerlos cuando ingresamos a un paciente en la observación o bien en una planta del hospital, y para evitar desescalar medicación analgésica en este tipo de pacientes, intentando administrar siempre fármacos con potencia analgésica similar o superior a la que ya estaban tomando. Para que los conozcáis simplemente, los de uso más rutinario con mayor frecuencia, encontramos el tapentadol, que es un opioide mayor cuyo uso clínico principalmente es para el dolor neuropático y nociceptivo. La oxicodona naloxona, que es una combinación de un opiáceo mayor con un antagonista opioide, que nos ofrece una muy buena calidad analgésica, reduciendo la incidencia de efectos secundarios como el estreñimiento. Los fármacos como de liberación prolongada, como puede ser el MST, que se trata de un fármaco de morfina con una vida media de 12 horas, o vías de administración menos usuales, como puede ser el fentanilo transdérmico. Por lo tanto, y llegado el caso en el que nos encontremos con un paciente en seguimiento para unidad del dolor que acude a nuestra consulta presentando un dolor agudo e irruptivo, lo primero que debemos preguntarnos es: ¿tiene medicación analgésica pautada? En caso de tenerla, ¿tiene algún tipo de analgesia de rescate para aquellos picos de dolor más floridos? En caso de tenerla, pues la emplearíamos. Normalmente la morfina vía oral, que suele venir en comprimidos de 10 y 20 miligramos y que se puede administrar cada 4 o 6 horas, o bien el fentanilo, cuya vía de administración puede ser la vía transmucosa o bien la vía nasal. En caso de los pacientes en los que no presenten o no tengan medicación de rescate pautada, pues se la pautaríamos nosotros mismos, empezando siempre por los opioides menores
y pasando posteriormente a los opioides mayores. Y por supuesto no olvidarnos de derivar siempre a estos pacientes a la unidad del dolor para optimización del tratamiento. Además, debemos recordar que existe una serie de fármacos que, si bien no tienen actividad analgésica per se, sí que tienen un efecto sinérgico o coadyuvante de toda la medicación que hemos estado hablando a lo largo de la charla. Se tratan de fármacos coadyuvantes cuya principal indicación es el control del dolor neuropático y que se dividen principalmente en dos grupos. Por un lado, los anticonvulsionantes, entre los que encontramos la gabapentina y la pregabalina, ambos fármacos de uso relativamente común en las urgencias, con un manejo clínico relativamente sencillo y cuyo ajuste se puede realizar a través de atención primaria, y por otro lado los antidepresivos, principalmente la amitriptilina. ¿Principal desventaja de estos fármacos? Pues una adherencia al tratamiento intermitente debido a que no causa un alivio sintomático inmediato, sino los efectos suelen verse más bien a largo plazo y que suelen ser causa frecuente de abandono del tratamiento. Y por otro lado, pues efectos secundarios como el mareo y la somnolencia. No obstante, desde el punto de vista del residente, la parte más interesante de la charla son estas últimas diapositivas en las que vamos a hablar un poco de los protocolos del tratamiento de dolor en la puerta de urgencias. Pero primero vamos a recalcar dos ideas claves o dos conceptos para llevarnos a casa. Por un lado, a la hora de la vía de administración de los fármacos, siempre que prescribamos medicación domiciliaria, acordarnos de que la vía de elección es la vía oral y que, sin embargo, la vía de elección para aquellos pacientes que permanezcan ingresados en la observación o bien en la planta va a ser la vía intravenosa. En este último grupo, recordad que la vía oral también puede estar disponible, pero que a veces cuenta con una serie de limitaciones, como puede ser pacientes en ayunas, pacientes pendientes de cirugía, pacientes inestables o pacientes que no tengan una adecuada tolerancia a la vía oral. Y por otro lado, acordarnos siempre de que la analgesia multimodal es una combinación mucho más interesante que el empleo de fármacos independientes, porque nos va a permitir disminuir las dosis y los efectos secundarios de cada uno de estos fármacos cuando los usamos de manera aislada. Es por ello que acordarse siempre que, a pesar de que usemos fármacos del primer escalón, estos pueden asociarse perfectamente a fármacos más potentes, como pueden ser los opioides débiles o fuertes, y a fármacos coadyuvantes. Y vamos a acabar la sesión hablando del manejo clínico del dolor agudo en los 4 cuadros clínicos principales que nos vamos a encontrar en la puerta de urgencias. En primer lugar, la cervicalgia postraumática. Se trata de un cuadro clínico en el que el manejo del dolor lo vamos a realizar a través de la vía oral, principalmente con paracetamol, antiinflamatorios como el Enantium y relajantes musculares como el diazepam, y en caso de un inadecuado control del dolor será cuando canalizaremos una vía venosa y iremos escalando poco a poco en el tratamiento. En cuanto al tratamiento domiciliario, este consistirá en un reposo relativo, aplicación de calor seco local, antiinflamatorios pautados cada 6 u 8 horas, en combinación o no con paracetamol, collarín en caso de mucho dolor, pero que debe usarse únicamente para dormir y no de forma continuada, y relajante muscular como puede ser el diazepam cada 24 horas. Por otro lado, tenemos la lumbociatalgia. El manejo clínico de estos pacientes sí que deberá realizarse canalizando una vía intravenosa, ya que no suelen tener un adecuado control del dolor, al menos de manera inicial. Entre las distintas estrategias, pues la que presentamos a continuación es una válida, como puede ser la administración de paracetamol intravenoso, junto con dexketoprofeno 50 miligramos, diazepam 5 miligramos y nolotil 2 gramos. En caso de persistencia del dolor o de inadecuado control, podemos seguir escalando y administrando fármacos coadyuvantes, en este caso, bolos de metilprednisolona de 1 miligramo por kilo, tramadol 100 miligramos intravenoso, junto con ondansetron 4 miligramos y pantoprazol 40 miligramos. Si aún así no logramos un adecuado control del dolor, pues seguiríamos escalando y añadiríamos fármacos más potentes como son los opioides mayores. El fármaco de elección en este caso, como siempre, la morfina, que se empezaría administrando un tercio de mórfico, repitiendo la dosis entre 2 y 3 veces, hasta completar la ampolla. En cuanto al tratamiento domiciliario, este consistirá en reposo relativo, aplicación de calor seco local y una combinación de fármacos del primer, segundo escalón, así como de coadyuvantes. En este caso, una adecuada combinación podría ser nolotil 575 miligramos cada 8 horas junto con tramadol y paracetamol de rescate,
pregabalina o gabapentina como fármacos coadyuvantes y diazepam 5 miligramos cada 24 horas antes de dormir. En cuanto al alcohólico renoureteral, se trata de otro cuadro clínico en el que sería recomendable canalizar inicialmente una vía intravenosa, ya que no se suele conseguir un adecuado control de dolor inicialmente. Dentro de las estrategias que podemos llevar a cabo, pues presentamos esta, que también es válida, que puede ser la administración de un paracetamol de 1 gramo intravenoso, junto con dexketoprofeno 50 miligramos y nolotil de 2 gramos intravenoso. En caso de persistencia del dolor, seguiríamos añadiendo fármacos como pueden ser tramadol 100 miligramos, ondansetron 4 miligramos, más o menos buscapina. Y en caso de persistencia del dolor, pues seguiríamos escalando y añadiríamos fármacos del tercer escalón, como son los opioides mayores, en este caso la morfina. En cuanto al tratamiento domiciliario, pues igual, haremos una combinación de fármacos del primer y segundo escalón. Principalmente podemos poner paracetamol de 1 gramo cada 8 horas, alternándose con antiinflamatorios, dexketoprofeno o nolotil. Y en caso de que el dolor sea muy eruptivo y que no ceda con la medicación estándar, añadiremos fármacos del segundo escalón. En este caso, tramadol 50 miligramos cada 8 horas. Y por último, la crisis migrañosa. El manejo clínico de este paciente a su llegada a urgencias puede hacerse a través de la vía oral, principalmente añadiendo el dexketoprofeno, 25 miligramos, junto con el sumatriptán, que es el fármaco de elección, vía subcutánea. En caso de que encontremos un alivio parcial de los síntomas o que estos remitan pero vuelvan a aparecer, se podría volver a añadir una segunda dosis de sumatriptán. Si aún así persisten los síntomas, pues ya deberíamos canalizar de nuevo una vía intravenosa y pasar a la medicación IV, como puede ser el paracetamol y el nolotil, o en caso de ser necesario, opioides menores o mayores como el tramadol o la morfina. En cuanto al tratamiento domiciliario, pese a que el paciente logre conseguir una remisión de los síntomas, siempre debemos dejar analgesia de rescate. En este caso podríamos dejar sumatriptán 50 miligramos vía oral para las crisis, pudiéndose asociar paracetamol o nolotil. Y una vez controlada la crisis en urgencia, recordar siempre de que si esta migraña no estaba diagnosticada previamente o no estaba en seguimiento por ningún especialista, pues derivarlo a consultas externas de medicina interna. Y nada más, eso ha sido todo. Muchas gracias a todos y bienvenidos.